Nuestro amor todo lo supera. Tenía 27 años, era monja y se enamoró del único hombre que no podía tener, un jeque prometido a otra desde la adolescencia. En la capilla del hospital, él casi la besó, pero lo que pasó cuando ella rompió los votos cambió 2 vidas para siempre. Bienvenidos a Crónicas de Amor, el lugar donde las historias prohibidas encuentran su voz, donde los corazones rotos se reencuentran con la esperanza, y donde cada amor imposible nos recuerda que sentir es el acto más valiente que existe. Aquí no contamos cuentos de hadas, contamos verdades que duelen, amores que transforman, decisiones que cambian vidas para siempre. Porque las mejores historias no son las que terminan perfectas, son las que nos hacen sentir profundamente humanos. Si llegaste hasta aquí, es porque sabes que el amor verdadero no pide permiso. Suscríbete ahora, activa la campanita y prepárate para una historia que te va a partir el alma y recordarte por qué vale la pena arriesgarlo todo cuando el corazón habla más fuerte que la razón. Hoy te traigo la historia de Karim y Sofía, un jeque prometido desde la adolescencia y una monja que rompió sus votos. Lo que pasó entre ellos en la capilla de un orfanato cambió 2 vidas para siempre. Karim no dormía hacía 5 noches. El orfanato olía a pan recién horneado y a sueños rotos, esa mezcla extraña que solo quien ha intentado reparar infancias conoce. Caminaba por los pasillos de baldosas desgastadas como quien carga el peso de un linaje entero. La Ciudad de México, afuera, no paraba nunca. Claxones, vendedores ambulantes, era ruido de gente que tenía ruido. Pero aquí dentro todo era suspendido, como si el tiempo tuviera vergüenza de avanzar. Había venido al orfanato Sagrado Corazón para entregar la donación trimestral, 500,000 pesos que su familia destinaba a obras de caridad. Tradición centenaria, deber heredado. La directora le había dicho que los fondos se usarían para reparar el techo del comedor. Karim sabía que el dinero no compraba redención, pero al menos compraba tejas nuevas, comidas calientes, futuro para niños sin pasado. Bajó al patio para tomar aire que no oliera a obligación. Fue cuando escuchó cantos de niños, puros, sin ensayo. Karim se detuvo en medio del pasillo de tierra, miró hacia la izquierda y vio a una mujer con rebozo multicolor, flores de papel en el cabello. Estaba sentada en el suelo, rodeada de pequeños, cantando una canción antigua. Y entonces la reina dijo: «Yo no necesito corona, necesito coraje». Los niños aplaudieron. Un niño sin zapatos, de unos 6 años, levantó la mano. «Hermana, pero ¿y si la reina tiene miedo?». La mujer sonrió, una sonrisa que Karim sintió en el estómago. «Ay, mijo, tener miedo no es malo. Lo malo es no intentar nada por culpa del miedo». Karim quedó paralizado, observando. No sabía por qué. La mujer se puso de pie, ajustó las flores que se habían caído. Fue cuando una cuidadora se acercó. «Hermana Sofía, la próxima ronda es en el Salón 3». Y fue entonces que ocurrió. Los ojos de ella encontraron los de él por accidente, como esas cosas que no se planean pero que lo cambian todo. Ella no sonrió, no saludó, solo miró como quien reconoce algo o a alguien. Y él se sintió reconocido por primera vez en demasiado tiempo. Karim sintió algo raro en las costillas, una punzada como sed, pero no era sed. Sofía, nombre de gente que trae luz. Él desvió la mirada muy rápido para parecer natural. Cuando volvió a mirar, ella seguía ahí, pero ahora hablaba bajito con una cuidadora. El rebozo de colores contrastaba con el gris de los muros. No quería volver a mirar, pero lo hice 2 veces, y a la tercera ella ya no estaba. Karim se quedó parado en el patio vacío. Los niños habían regresado a las aulas. El sonido de los cantos todavía resonaba, pero bajo, como eco.
Intentó recordar la última vez que había cantado. No pudo. Subió a la oficina administrativa, pisando despacio, como quien no quiere despertar culpas. «Señor Karim, ¿está todo en orden?». La voz de la directora era cordial, profesional, pero cansada. «Estoy bien». Mentira. No estaba bien hacía meses, desde que su padre había acordado el matrimonio con Yasmín, desde que descubrió que el compromiso a veces pesa más que el amor. «Usted parece distinto». La directora lo estudiaba con curiosidad. ¿Distinto cómo? Más liviano. Él no entendió, no dijo nada, solo firmó los papeles que debía firmar. Transferencias, documentos, responsabilidades. «Señor Karim», la directora se inclinó. «Su familia ha sido muy generosa con nuestros niños. Es mi deber. Pero hoy parece que vino por algo más que deber». Karim apretó la pluma con fuerza. «Vine porque debo venir». La directora asintió. «A veces lo que debemos y lo que queremos son dos caminos muy distintos». Esa noche, Karim regresó a su residencia en Polanco. Departamento piso 12, ventanas del suelo al techo, vista de una ciudad que nunca dormía, pero adentro solo silencio y compromiso. Se sentó junto al ventanal, miró las luces del Paseo de la Reforma. Pensó en una mujer de rebozo colorido que hablaba de coraje a niños que necesitaban escuchar sobre coraje. Y cuando cerró los ojos, Karim notó algo. Por primera vez en meses había pensado en otra cosa que no fueran negocios familiares. Por primera vez en meses había sentido curiosidad real, no solo obligación. Por una reina de flores de papel que tal vez apareciera otra vez en el orfanato y tal vez lo mirara otra vez de esa forma que hizo que su pecho se encogiera, de esa forma que le recordó que todavía estaba vivo, aunque viviera una vida que otros habían escrito. Karim abrió los ojos y sonrió, apenas, solo lo necesario para recordar cómo se hace. Y en la oscuridad de su departamento, mientras la Ciudad de México brillaba afuera, susurró bajito: «Gracias, reina», como si ella pudiera oír, como si algunas palabras volaran por el aire y llegaran al corazón de quien necesita escucharlas. Y tal vez llegaran, realmente. Karim empezó a buscar sin admitirlo ni a sí mismo, ni a nadie. Pero en los 6 días siguientes, sus rutas por el orfanato cambiaron. Siempre pasaba por el área de los niños, siempre lento, como quien no tiene prisa, pero la tiene. «Los pequeños están respondiendo bien al programa nuevo de nutrición», decía la enfermera. Karim sabía que las mejoras en la salud infantil eran victorias inmensas, pero eso no explicaba por qué visitaba el orfanato 5 veces por semana, por qué se detenía en el comedor que daba al patio de juegos, por qué fingía revisar reportes mientras esperaba. Esperaba a ella, Sofía. El lunes la vio de lejos. Estaba sentada en una banca con una niña de unos 8 años, sin el rebozo colorido esta vez, cabello castaño, largo, trenzado simple. Sostenía un cuaderno pequeño. Dibujaba junto a la niña. Karim no pudo ver los dibujos, pero vio a la niña reír, una risa demasiado grande para un cuerpo tan pequeño. El martes estaba en el salón de manualidades ayudando a un niño a hacer una cometa con papel periódico. Los dos sonrieron por algo. La sonrisa de ella era distinta de la sonrisa de los niños, más guardada, como si tuviera miedo de ocupar mucho espacio. Karim se quedó parado en el marco de la puerta, observando, sintiéndose medio ridículo, medio despierto. Ella usaba el mismo vestido gris de siempre, pero hoy había algo diferente. Una melancolía en la manera de moverse, como si cargara algo invisible que pesaba. «Señor Karim», se volteó. Una cuidadora lo miraba con curiosidad. «¿Todo está bien?» «Sí, solo observando». «Es bonito, ¿no? El trabajo de las hermanas aquí». «Hermanas». La palabra se quedó rebotando en su mente. Hermanas, plural,
como si Sofía no fuera única, como si fuera parte de algo más grande, algo que él aún no comprendía. El miércoles no la vio. Pasó el día entero inquieto, subiendo y bajando. Café, patio, patio, café, como un ritual sin sentido. Señor Karim, usted está diferente. Su chofer lo había notado. Diferente ¿cómo? Ansioso, pero no del tipo malo. Karim no supo qué contestar. No sabía ni lo que sentía. ¿Conoció a alguien? La pregunta lo agarró desprevenido, como siempre. Su chofer tenía ese don de ver lo que escondía, aunque él se escondiera de sí mismo. No, no es eso. No es qué. No es nada. El chofer sonrió, una sonrisa cansada, pero cálida. Señor, el amor es amor. La palabra quedó pesada en el aire como acusación o bendición. El jueves decidió ir a la capilla. No sabía por qué. Quizás porque algunas personas, cuando están perdidas, buscan a Dios, o buscan silencio, o buscan un lugar donde respirar sin tener que explicar. La capilla del orfanato era chica, sencilla, unas cuantas hileras de bancas de madera, un altar modesto, un Cristo, velas que temblaban quedito. Karim entró despacio, pisando suave, como si entrara a la casa de alguien sin tocar. Había una persona arrodillada en la primera fila, de espaldas a él. Vestía un hábito café completo, velo, cordón en la cintura, manos unidas. Karim se paró en seco. El corazón se disparó. Reconoció la postura, la forma de los hombros, la línea del cuello. Sofía. Pero no era la Sofía del rebozo colorido. No era la Sofía de las flores de papel, no era la Sofía que cantaba con los niños, era la mujer que había hecho un pacto con lo eterno, una Sofía que él no conocía, una Sofía que pertenecía a un mundo donde él no podía entrar. Estaba rezando en silencio, los labios se movían despacio como quien platica con alguien muy cercano, muy íntimo. Karim se quedó parado en la entrada, sin poder entrar, sin poder salir. La observó unos minutos. La quietud de ella, la entrega, como si estuviera en su lugar, como si ese fuera su sitio en el mundo. Fue entonces que ella se levantó, despacio, con esa gracia de quien hace el mismo movimiento desde hace años. Tocó su frente, su pecho, sus hombros, señal de la cruz, y se dio la vuelta. Los ojos de ellos se encontraron otra vez. Esta vez no fue accidente, esta vez fue inevitable. Sofía se detuvo, el rostro se le puso colorado, como si la hubieran cachado haciendo algo indebido o siendo alguien que no debería ser vista. «Perdón», ella dijo bajito, no sabía que había alguien. La voz de ella era distinta de la voz que cantaba con los niños. Más grave, más seria, como si el hábito cambiara hasta el sonido que salía de su garganta. «No», Karim respondió rápido. «Perdón, no quería molestar». Se quedaron ahí, parados, midiendo la distancia entre ellos, que de pronto parecía enorme, imposible de cruzar. «Usted es el benefactor del orfanato». Ella sabía, lo conocía, había puesto atención. «Soy. ¿Cómo están los niños?» «Mejor, gracias a usted». Silencio. Sofía tocó el velo, un gesto nervioso, como si quisiera esconderse todavía más. Karim dio un paso adelante. Sofía vaciló. Él no la tocó, pero la mirada tocó. «Parece triste», él susurró. Sofía tragó saliva. «Y usted parece perdido». Fue solo eso. Más silencio, más pesado ahora, cargado de cosas que no podían decirse. «Debo irme». «Sofía». Ella se paró, lo miró sorprendida, porque él sabía su nombre, porque lo había dicho bajito, pero con una intimidad que no debería existir. «Usted como...». Escuché a la cuidadora el otro día, más silencio, más rojo en su cara. «Necesito irme», ella dijo, y salió rápido, sin voltear, el hábito moviéndose mientras caminaba, los pasos resonando en el pasillo vacío. Karim se quedó solo en la capilla.
Se sentó en la última banca, apoyó la cabeza en las manos. No era una mujer cualquiera, era una mujer que no puede ser mía. La frase salió de su boca como rezo, como confesión, como verdad que duele pronunciar, porque ahora sabía. Sofía no era solo Sofía, era hermana Sofía. Pertenecía a Dios. Había hecho votos, promesas. Había elegido una vida que no lo incluía a él, que no incluía a nadie, y eso lo explicaba todo. La melancolía, la forma guardada de sonreír, la gracia cuidadosa, el modo en que cuidaba a los niños como si fuera madre de todos y de ninguno. Karim se quedó en la capilla hasta que oscureció. No rezó, no sabía cómo, de su fe musulmana. Solo se quedó ahí, respirando, pensando, intentando entender por qué su corazón había escogido justamente a la única mujer que no podía escogerlo de vuelta. Cuando regresó a su departamento, se sentó junto al ventanal, abrió archivos de siempre, pero no pudo leer. Solo podía pensar en una monja de hábito café que rezaba como quien conversa con un amigo, que cuidaba niños huérfanos como quien cumple una misión, que lo había mirado en la capilla como si lo reconociera de algún sitio, de algún sueño que ella no podía soñar, de algún deseo que ella no podía desear. Karim cerró los archivos y por primera vez en mucho rato intentó algo parecido a rezar. No pidió por negocios, no pidió por la familia, no pidió nada para él. Solo pidió entender por qué algunas personas entran en nuestra vida cuando no pueden quedarse. ¿Por qué algunas personas son exactamente lo que necesitamos y exactamente lo que no podemos tener? ¿Por qué el corazón no obedece a la lógica, ni a la moral, ni a Dios? Y si esto era una prueba, o un castigo, o simplemente la manera cruel que tiene la vida de recordarnos que estamos vivos, aunque prefiriéramos estar dormidos, aunque duela demasiado para aguantar, aunque lo único que queremos sea imposible. Sabía que no podía amarla, pero también sabía que ya era muy tarde. Sofía sabía que él estaba mirando. Aunque estuviera de espaldas, aunque fingiera que leía para los niños, sentía el peso de su mirada como calor, como quemadura callada. En los últimos días, siempre que subía al área infantil, él estaba ahí, en el pasillo, en el comedor, demasiado cerca para ser casualidad, demasiado lejos para ser intencional. Ella fingía no verlo, fingía no sentir, fingía que su corazón no se aceleraba cuando lo veía parado en la puerta, observando. Hermana Sofía, la voz de la niña la regresó al presente. Lucía, 7 años, leucemia, sonrisa que retaba a la muerte. Perdón, mi niña, ¿qué pasó? El cuento, la princesa logró escapar del castillo. Sofía miró el libro en sus manos. Se había detenido a media frase, perdida, pensando en ojos cafés que la perseguían por los pasillos. Logró, sí, pero descubrió algo. ¿Qué? Que a veces escapamos del castillo equivocado y entramos a una torre sin llave. Lucía frunció el ceño, chiquita para entender. Sofía cerró el libro despacio. «Terminamos mañana». La niña asintió. Sofía se levantó, arregló el hábito y, cuando miró hacia la puerta, él ya no estaba. Karim. Ella sabía su nombre completo. Había preguntado con discreción a una cuidadora. El benefactor, jeque Karim al-Rashid. Sofía bajó al convento al final de la tarde. Camión, 15 minutos, caminar 2 cuadras hasta el convento Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 22 monjas, vida simple, silencio y servicio. 4 años vistiendo café. Sor Guadalupe estaba parada en la puerta del refectorio. 53 años, ojos que veían todo. ¿Cómo estuvo el orfanato hoy? Bien, los niños están bien. Sofía tocó el rosario, señal nerviosa que Guadalupe conocía de sobra. Pareces intranquila. Sofía bajó los ojos. Estoy bien. Bien es diferente de en paz.
Silencio. ¿Hay algo de lo que quieras platicar? Sofía negó con la cabeza, muy rápido. Hay rosario a las 7. Salió antes de que Guadalupe insistiera. En la celda, Sofía se arrodilló ante el crucifijo, manos juntas, ojos cerrados. Pero el rezo no llegaba, solo el rostro de él, los ojos cafés, la forma en que se quedaba parado en la puerta, mirando. «Aparta de mí este cáliz», ella susurró. Las palabras, pidiéndole a Dios que le quitara aquello que no podía cargar, aquella gana de mirar de vuelta. Del otro lado de la ciudad, Karim llegaba a casa. Polanco, departamento piso 12, terraza que su madre cuidaba antes de mudarse a Monterrey con su padre. Ahora solo macetas secas y silencio. La familia estaba reunida en la sala. Tío Rashid, tía Laila, los primos. Y en el centro, en un sillón de piel que parecía trono, su padre. Omar al-Rashid, 64 años, barba gris, ojos que mandaban sin gritar, líder de la familia al-Rashid desde hace 28 años. «Siéntate, hijo». Karim se sentó. Sabía que venía plática, sabía de qué se trataba. «¿Cómo van los negocios?» «En orden». «Bien, vamos a necesitar todo en orden para los preparativos». Karim se tensó en la silla. «¿Qué preparativos?» Omar sonrió, la sonrisa de quien tiene todo planeado. «La boda, hijo, la tuya». Silencio pesado en la sala. «Platiqué con Hassan. Yasmín está ansiosa, ya tiene 25 años. Es hora de formalizar lo que se prometió». Karim cerró los puños, respiró hondo. «La ceremonia será en diciembre, aquí mismo, en el salón principal. Yasmín, prometida para él desde los 17 años, hermosa, inteligente, educada, perfecta, pero no para él. Padre, esto no es una sugerencia, es tradición, es honor, es lo que mantiene unida a nuestra familia por generaciones». Karim se levantó. «¿Puedo subir? Estoy cansado». «Puedes, pero piensa en lo que platicamos, piensa en tu madre, en lo que ella esperaría de ti». En su cuarto, Karim se sentó en la cama, miró por la ventana. Allá lejos, las luces de la Ciudad de México parpadeaban. Pensó en Sofía en la capilla, rezando como si platicara con alguien que de verdad escuchaba. ¿Cómo sería tener esa fe, esa paz? ¿Cómo sería elegir tu propia prisión en lugar de heredar una? Porque eso eran, dos prisioneros. Ella de sus propias promesas, él de las promesas de otros. El celular vibró. Mensaje de Yasmín. «Hola, Karim. Papá me contó sobre diciembre. No puedo esperar para hacer oficial todo. Será hermoso. Te amo». Él leyó 3 veces. «Te amo», 2 palabras que deberían significarlo todo y no significaban nada. Borró el mensaje sin responder. Fue hasta la ventana, miró las luces de la ciudad, pensó en una monja de ojos tristes que cuidaba niños huérfanos, que lo miraba como si lo reconociera de algún lado, de algún sueño que los dos no podían soñar, de algún mundo donde Sofía no fuera monja, donde él no fuera jeque, donde pudieran mirarse sin culpa. Pero ese mundo no existía, solo existía donde ella pertenecía al cielo y él a la tradición, donde el amor era prohibido antes de nacer. Karim cerró la cortina, se acostó en la cama y por primera vez en mucho tiempo envidió la fe de Sofía, porque al menos ella había elegido su propio dolor. El de él lo habían elegido otros, y eso, de alguna forma, dolía más. Sofía salió al jardín a las 2 de la tarde, no porque lo necesitara, no porque fuera la hora. Salió porque las paredes del orfanato estaban apretando, porque el aire no alcanzaba, porque necesitaba respirar algo que no oliera a medicina y abandono. El jardín era chico, simple.
algunas bancas entre bugambilias que alguien cuidaba a medias, un lugar donde los visitantes venían a llorar escondidos, donde las cuidadoras descansaban entre turnos, donde casi nadie iba a las 2 de la tarde. Casi nadie. Sofía se sentó en la banca más alejada, se quitó el velo unos minutos, solo para sentir el sol en el pelo. Pecado chico que nadie necesitaba saber. «Perdón». Ella volteó, asustada. Se puso el velo de vuelta, muy rápido. Karim estaba parado en la entrada del jardín, como si acabara de llegar, como si fuera casualidad. No lo era. No quería molestar, él dijo. «¿Puedo...?» «Está bien». Mentira. No estaba bien. Su corazón se disparó. Las manos se pusieron sudorosas, como si el cuerpo supiera algo que la mente todavía negaba. Él se acercó despacio, se detuvo a 2 metros de distancia, lo suficientemente lejos para ser respetuoso, lo suficientemente cerca para que ella sintiera su colonia. «Los niños están mejor». «Están. Gracias por preguntar». Silencio. Sofía tocó el cordón de la cintura, nerviosa. Karim metió las manos en los bolsillos, nervioso también. 2 extraños que se conocían, 2 personas que no deberían platicar, platicando. «¿Puedo sentarme?» Ella dudó. Debería decir no, debería levantarse, debería irse. «Puede». Él se sentó del otro lado de la banca, la distancia segura de alguien que entiende los límites, pero la distancia peligrosa de alguien que quiere cruzarlos. «Las bugambilias están bonitas», él dijo. Plática tonta, los 2 lo sabían. Las bugambilias estaban medio muertas, mal cuidadas, pero era un inicio, un pretexto, una excusa para quedarse ahí. «Son bugambilias», ella respondió. «Me gustan las bugambilias». «¿Por qué?» Pregunta simple, respuesta complicada. «Porque son bonitas aunque tengan espinas». Karim la miró de verdad, la miró como si intentara descifrar algo. «¿Usted siempre trabajó con niños?» «Hace 4 años». «Debe ser difícil». «Lo es, pero es necesario». «¿Necesario?» Sofía dobló las manos en el regazo. «Algunas personas necesitan luz. Los niños huérfanos necesitan mucha». «¿Y usted necesita luz?» Pregunta peligrosa que tocaba donde dolía. «Todo el mundo necesita». «Pero usted cuida a otros. ¿Quién la cuida a usted?» Sofía se quedó en silencio. Porque la respuesta era nadie. Porque la respuesta era Dios. Porque la respuesta era muy complicada para decirla. Su madre, ella tiene miedo. Cambio de tema. Karim entendió, aceptó. Tiene, pero no lo demuestra. Las madres son así. La mía murió cuando yo era chico. La respuesta salió antes de pensarla, antes de filtrarla, como si él tuviera derecho a saber, como si fueran cercanos. «Perdón. No hace falta». Fue hace mucho. Silencio otra vez, pero menos incómodo ahora, como si hubieran compartido algo, algún dolor común. ¿Por eso trabaja aquí? Tal vez. Sofía miró sus manos, el anillo simple que usaba en el dedo anular, símbolo del matrimonio con Cristo, símbolo de una promesa que a veces pesaba demasiado. «¿Usted tiene miedo?», ella preguntó. «¿De qué?» «De perderla». Karim respiró hondo. «Tengo, todos los días». «¿Y qué hace cuando el miedo se pone muy grande?» «Vengo aquí, al orfanato, a escapar de casa. Honestidad cruda». Sofía sintió algo raro en el pecho, como si él hubiera abierto una puerta que debería estar cerrada. «Su familia no entiende. Mi familia tiene otras prioridades». La forma en que lo dijo, con amargura, con cansancio. Sofía quiso preguntar más. Quiso saber cuáles prioridades. Quiso entender por qué parecía tan solo. No preguntó. «¿Usted cree en señales?», Karim dijo de repente. Sofía lo miró, sorprendida. «¿Señales?» Cosas que pasan sin explicación, como si el universo tratara de decir algo. Pregunta peligrosa otra vez.
porque su respuesta era sí, porque ella creía que Dios hablaba a través de cosas chicas, encuentros chicos, milagros chicos, pláticas chicas en el jardín con hombres que no debería conocer. No, ella mintió, pero últimamente he estado notándolas. Karim sonrió, la primera sonrisa que ella le había visto, chica, triste, bonita. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo no estaba buscando esto. ¿Esto qué? Sofía vaciló, porque no sabía cómo definir, porque no podía definir. Plática, ella dijo, alguien con quien platicar. Mentira otra vez, pero mentira necesaria, porque la verdad era más grande, la verdad era más peligrosa, la verdad era que no estaba buscando plática, estaba buscándolo a él. Yo tampoco, Karim confesó. Los dos se quedaron en silencio, mirando las bugambilias mal cuidadas, pensando en cosas que no podían pensar, sintiendo cosas que no podían sentir. Sofía no. Ella se levantó antes de que él terminara la frase, porque sabía lo que venía, porque no podía oírlo. Necesito regresar. Claro, él no insistió, no se levantó. Se quedó sentado en la banca, mirándola alejarse. Sofía. Ella se paró. No volteó. Gracias por la plática. Ella sintió, sin mirar hacia atrás. Caminó hasta la puerta del orfanato con prisa controlada, como quien huye sin correr. En el pasillo, sola, Sofía se recargó en la pared. ¿Qué acababa de pasar? Una plática. Solo eso. Sobre bugambilias, sobre madres, sobre miedo. Nada grave. Nada que comprometiera sus votos, nada que fuera pecado. Entonces, ¿por qué su corazón estaba disparado? ¿Por qué las manos temblaban? ¿Por qué ya estaba pensando en volver al jardín mañana? Sofía cerró los ojos, rezó bajito, pidiendo fuerza, pidiendo sabiduría, pidiéndole a Dios que le quitara esa sensación rara, esa gana de platicar otra vez, de saber más sobre él, de entender por qué parecía tan perdido, esa gana de cuidar a alguien que no fuera niño huérfano, de alguien que pudiera cuidarla de vuelta. El pasillo estaba vacío. Sofía abrió los ojos. Arregló el velo con manos temblorosas, forzó una sonrisa para nadie y volvió a lo que quedaba de su paz. Volvió a los niños, al trabajo, a la vida que había elegido. Pero una parte de ella se quedó en el jardín, con un hombre de ojos tristes que creía en señales, que hablaba de miedo como quien lo conoce, que sonreía como quien olvidó cómo se hace. Una parte de ella que no debería existir, pero existía y crecía a cada segundo. Vi. Y si esta historia de amor imposible te está llegando al corazón, no te vayas todavía, porque apenas vamos empezando, y créeme, lo que viene va a hacer que tu alma tiemble. Suscríbete al canal para que no te pierdas cómo termina esto, porque cuando dos prisioneros se encuentran, lo que pasa después cambia todo para siempre. Karim se quedó en el jardín hasta que el sol se ocultó, no porque estuviera contemplando la naturaleza, no porque le gustaran las bugambilias mal cuidadas. Se quedó porque el lugar todavía olía a ella, porque la banca todavía guardaba el calor de su cuerpo, porque por 35 minutos se había sentido vivo, vivo de verdad, no solo respirando, no solo funcionando, vivo, como si alguien hubiera prendido una luz que llevaba apagada mucho tiempo. Sofía, hermana Sofía, la mujer que no podía ser suya, que no podía ser de nadie.
La mujer que había respondido sus preguntas con otras preguntas, que había compartido el dolor, que había mentido sobre las señales, porque él sabía que mentía, lo vio en la forma en que habló, en la forma en que vaciló. Sofía creía en señales tanto como él, y tal vez por eso estaba ahí, platicando con un extraño, quitándose el velo al sol, siendo mujer unos minutos, siendo humana. Karim se levantó, caminó hasta el coche, manejó a casa despacio, como quien no tiene prisa de llegar. En casa, la cena estaba en la mesa, la familia reunida como siempre. ¿Dónde estabas?, el padre preguntó. Orfanato. ¿Cómo están los niños? Mejor. Bien. Platiqué con Hassan hoy. Yasmín quiere fijar fecha para probarse el vestido de novia. Dice que tiene que ser antes del próximo viaje a París. Yasmín, la novia perfecta que él no amaba, que no lo conocía, que sería madre de sus hijos, que dormiría en su cama, que llevaría su apellido, que no era Sofía. Está bien, él dijo, porque era más fácil mentir, porque era más fácil fingir, porque la verdad dolía demasiado para decirla. La verdad de que había pasado 35 minutos en el jardín de un orfanato, platicando sobre bugambilias con una monja, y que habían sido los 35 minutos más importantes de su vida. La verdad de que volvería mañana y pasado mañana hasta que ella apareciera otra vez, porque algunas señales no se pueden ignorar, aunque debas, aunque duela, aunque sea imposible, como Sofía, como amor, como esperanza. La lluvia empezó a las 4 de la tarde, fuerte, del tipo que inunda calles, que hace que todos corran, que transforma el orfanato en un lugar todavía más silencioso. Karim había ido a revisar los avances de la reparación del techo cuando escuchó el primer trueno. Los niños estaban bien. Los últimos reportes hablaban de avances positivos en salud, palabras que daban esperanza. Bajó al primer piso para tomar un café. Mentira, bajó para ver si Sofía estaba ahí. En los últimos 4 días, desde la plática en el jardín, no se habían vuelto a hablar, pero se habían encontrado. Miradas de lejos, acento discreto, sonrisas rápidas, como adolescentes con secreto, como adultos que saben que juegan con fuego. El pasillo del área infantil estaba vacío, los niños en los cuartos, las cuidadoras ocupadas, el ruido de la lluvia tapando todo. Fue cuando escuchó llanto, bajito, controlado, como quien intenta esconder. Karim siguió el sonido, dobló en el pasillo y vio a Sofía sentada en el piso, recargada en la pared, todavía con el hábito café, pero sin las flores, sin el rebozo, sin la sonrisa, llorando. Sofía. Ella levantó la cabeza, asustada, se limpió la cara rápido, como niña cachada haciendo algo malo. Perdón, no sabía que... ¿Qué pasó? Karim se acercó despacio, como quien se acerca a su animal herido. Nada, está todo bien, mentira obvia. Sofía intentó levantarse, las piernas fallaron, volvió al piso. Sofía, Diego murió. Las palabras salieron rotas, como vidrio en el suelo. El niño del 402, 6 años. Yo estaba contándole un cuento cuando... Más lágrimas, más dolor. Karim se arrodilló en el piso a su lado sin pensar, sin calcular. Lo siento mucho. Preguntó si iba a doler, y yo le mentí, le dije que no, que sería como dormir. Sofía sollozó, pero dolió. Lo vi en su cara, dolió mucho. Hiciste lo que pudiste. No fue suficiente, nunca es. Karim conocía ese dolor. El dolor de amar a alguien que sufre, el dolor de no poder quitar el dolor del otro, el dolor de ser humano, chico, limitado. No debería estar llorando, Sofía susurró. Debería tener fe, debería creer que está bien ahora, con Dios. Y no crees, creo, pero todavía duele. El dolor no es falta de fe. Sofía lo miró, los ojos rojos, la cara hinchada, bonita aún así, bonita de más. ¿Usted cree en Dios? Pregunta difícil. Karim pensó en la respuesta.
Creo en algo, no sé si lo llamo Dios. ¿En qué cree? En usted. La respuesta salió antes de filtrarla, cruda, honesta, peligrosa. Sofía dejó de llorar. Lo miró como si no hubiera entendido. ¿En mí? ¿En lo que hace? ¿Cómo cuida? ¿Cómo trae luz? Silencio. La lluvia golpeaba la ventana. El pasillo vacío hacía eco de sus susurros. Karim, lo sé, no debí decirlo. Más silencio. Sofía empezó a temblar, primero despacio, después más fuerte. Shock, dolor, frío. Karim no pensó, solo actuó. La sostuvo de los brazos, firme, cálido. El toque fue eléctrico, como quemadura buena, como alivio y tormento al mismo tiempo. Sofía dejó de temblar, pero no se alejó. Al contrario, recargó la frente en el hombro de él. Por un segundo que quemó como eternidad. No debería tocarme. La voz de ella era susurro, sin fuerza, sin convicción. Pero estás temblando. ¿Y qué viene después? Culpa. Karim habló la verdad, porque los dos sabían, porque ya era muy tarde para fingir que aquello era inocente. Se quedaron así. Él sosteniéndola de los brazos, ella mirándolo a los ojos, el mundo parado por un minuto, tal vez dos, hasta que Sofía se levantó despacio, como quien no quiere romper el momento pero debe. Tengo que irme. Sofía, gracias por todo, por estar aquí. Ella salió caminando rápido, no corriendo, pero rápido lo suficiente para huir de sí misma. Karim se quedó en el pasillo, solo, las manos todavía calientes del toque. Por primera vez en su vida había tocado a una mujer y sentido algo real, algo que iba más allá del cuerpo, algo que tocaba el alma, y era exactamente la mujer que no podía tocar. En el convento, Sofía llegó en silencio. Sor Guadalupe la esperaba en el pasillo como siempre, como quien ve todo. Sofía, hermana, necesito platicar contigo. No era petición, era orden. Fueron al despacho, puerta cerrada, silencio pesado. Siéntate. Sofía se sentó, las manos todavía temblando del toque del miedo. Guadalupe la estudió mucho rato, como quien lee el libro difícil. ¿Cuánto tiempo llevas sin dormir? Duermo. Mentira. Silencio. Sofía, ¿cuánto tiempo llevas sin rezar de verdad? Sofía bajó los ojos. ¿Cuánto tiempo llevas sin ser tú? Las preguntas cortaban, como navaja, como verdad. No sé de qué habla. Sofía, Guadalupe se inclinó. ¿Conoces la historia de la santa que intentó amar a dos señores? Sofía sintió. Conocía. ¿Cómo terminó? Mal. ¿Por qué? Porque se perdió. ¿Y tú? Silencio largo, pesado. Te estás perdiendo. Sofía no respondió. Porque la respuesta era sí, porque no podía mentir más. Tus ojos no mienten, tu cuerpo no miente, tu corazón no miente. Guadalupe se levantó, caminó hasta la ventana. Sus ojos pertenecen a otra. Las palabras atravesaron a Sofía como aguja, como verdad que duele. Lo sé. Y aún así, Guadalupe volteó. Entonces ya elegiste. No elegí nada. Elegiste sí, en el momento que dejaste de luchar. Sofía se levantó rápido. ¿Puedo irme? Puedes, pero, Sofía. Ella se paró en la puerta. Cuando decidas de verdad, avísame para poder llorar en paz. Sofía salió sin responder, porque no tenía respuesta, porque Guadalupe tenía razón. Ya había elegido, solo no tenía valor de admitirlo. Del otro lado de la ciudad, Karim enfrentaba su propio interrogatorio. Yasmín lo esperaba en el estacionamiento, recargada en su coche, como siempre, como dueña. «Hola, amor». «Yasmín, ¿qué haces aquí?» «Vine a buscarte. Tenemos cena con papá». Karim había olvidado completamente. «No puedo. Mi madre no se siente bien».
Ya pregunté a la enfermera. Claro que había preguntado. Yasmín siempre preguntaba todo, controlaba todo. Entraron al coche, silencio tenso. «Estás diferente», ella dijo. «Estoy cansado». «No es cansancio». Yasmín lo miró, como quien busca, como quien investiga. «Es otra cosa». Karim manejó sin responder. «Hay alguien». No era pregunta, era afirmación. «Yasmín no miente. Tus ojos no mienten». Las mismas palabras de Guadalupe, como si las dos leyeran el mismo libro. «¿Quién es?» Silencio. «¿Quién es, Karim?» La voz de ella cambió, se puso peligrosa. «Nadie. Mentira». Yasmín cruzó los brazos como quien se prepara para guerra. «Pero no importa, porque eres mío y yo no comparto». La amenaza estaba clara, educada pero clara. Karim manejó el resto del camino en silencio, pensando en una monja que lloraba por niño ajeno, que temblaba cuando él la tocaba, que lo miraba como si el mundo empezara ahí, pensando en una mujer que no podía tener, pero que ya había elegido, como él, sin admitir, sin valor, pero elegido. Y ahora necesitaba descubrir qué hacer con esa elección, antes de que fuera muy tarde, antes de que perdiera lo único que importaba. Sofía, aunque supiera que ella no podía ser suya, aunque supiera que los ojos de él pertenecían a otra, aunque supiera que iba a doler mucho. Sofía no durmió 3 noches seguidas, mirando el techo de la celda, repasando el toque, el segundo que recargó la frente en el hombro de él, el calor que todavía quemaba en la piel. Las palabras de Guadalupe resonaban. Sus ojos pertenecen a otra. Verdad que cortaba, verdad que sangraba, pero no cambiaba nada. El corazón no obedece a la verdad, no obedece a la lógica, no obedece a Dios. El corazón solo obedece a sí mismo, y el de ella había elegido a Karim. «Hermana Sofía», la voz la trajo de vuelta. Hermana Guadalupe estaba parada en la puerta del salón de manualidades, observando. «¿Sí? La niña te llamó 4 veces». Sofía miró hacia abajo. Lucía miraba con ojos preocupados. «Perdón, mi niña». «Hey, la tía está bien». «Estoy, sí. Mentira. No estaba bien hacía días, tal vez semanas, desde que vio a Karim por primera vez». «¿Puedo platicar contigo?». Guadalupe dijo. El tono era diferente, más pesado, como quien carga noticia mala. Sofía despidió a los niños, siguió a Guadalupe por los pasillos. El eco de sus pasos sonaba como tambor, como presagio. «¿Café?». Sofía sintió, pero sabía que no era invitación. Era último ritual antes de la sentencia. Mesa en la esquina, tazas que ninguna de las dos tocó. «Madre Superiora me buscó». Sofía sintió la sangre helarse. ¿Sobre qué? «Sobre ti, tu distracción, tus ausencias». Pausa larga, pesada. «¿Ella sabe?». «¿Sabe qué, Sofía?». Guadalupe suspiró. «No me insultes fingiendo inocencia». Silencio. «Sabe de él, de ustedes, de lo que está pasando». «No está pasando nada». «Mentira». La voz de Guadalupe era firme, sin piedad. «Está pasando todo, y todas lo ven». Sofía sintió las lágrimas llegando, las sostuvo con fuerza. «¿Y ahora? Ahora tienes una elección. Retiro inmediato o traslado a convento cerrado. Clausura». Las palabras cayeron como martillo, como fin del mundo. Clausura, sin contacto externo, sin trabajo en el orfanato, sin tentaciones. Sofía no pudo respirar. Clausura significaba muerte, significaba nunca más ver a Karim, nunca más ver luz. ¿Cuándo? Mañana, mañana, como si una vida pudiera enterrarse en 24 horas. Necesito pensar. No hay que pensar. La decisión ya se tomó. Guadalupe se levantó, se paró en la puerta. «Sofía, yo traté de protegerte, pero ya no puedo». Y salió, dejando a Sofía sola con el peso de la sentencia. Del otro lado de la ciudad, Karim enfrentaba su propia tormenta. Yasmín estaba en la sala de su casa,
con su padre, con Hassan, el padre de Yasmín, como si fuera junta de negocios, que era exactamente eso. Karim, Hassan se levantó cuando él entró. Necesitamos platicar. ¿De qué? De tu futuro, tu boda, tu responsabilidad. Karim se sentó cansado de la plática que todavía no empezaba, de la presión que nunca terminaba. Yasmín nos contó de la situación. El padre de él dijo: ¿Qué situación? La monja. Yasmín respondió tranquila, fría, como siempre. Karim sintió la sangre calentarse. ¿Qué monja? No hace falta fingir, Karim. Yasmín continuó. Los vi en la capilla, vi la forma en que se miraban. Silencio tenso. ¿Y qué? ¿Y qué? Que tienes un deber, una promesa, una familia que honrar. Hassan se inclinó hacia adelante. Karim, yo entiendo. Estás pasando por un momento difícil, tu madre, los negocios. El dolor hace que la gente haga cosas que no haría normalmente. ¿Cómo qué? Como involucrarte con personas inadecuadas. La palabra inadecuadas cortó como cuchillo. ¿Inadecuadas cómo? Karim, Yasmín sostuvo su mano, fría, posesiva. Sabes que tienes un deber, amor es bonito en libros, en nuestro mundo es otra cosa. ¿Qué otra cosa? Responsabilidad, tradición, familia. ¿Y si no quiero? No es cuestión de querer, Hassan dijo. Es cuestión de ser hombre, de honrar la palabra dada. Karim se levantó. ¿Y si la palabra la dieron otros cuando yo era niño? ¿Sigue siendo tu palabra? No, no lo es. Karim caminó hasta la puerta. ¿A dónde vas? El padre preguntó. A buscar mi vida, la verdadera. Karim. Yasmín se levantó también. Si sales por esa puerta ahora, no habrá vuelta. Él volteó, la miró, a la mujer que sería madre de sus hijos, que compartiría su cama, que llevaría su apellido si él lo permitía. No quiero vuelta. Y salió. En el coche, Karim manejó sin rumbo. Las palabras de Yasmín resonaban, las amenazas del padre, el peso de la tradición. Por un segundo pensó en desistir, en volver, en aceptar la vida que estaba lista para él. Pero había una cosa que Yasmín nunca podría darle: paz. La paz que sentía al lado de Sofía, la paz de ser él mismo, la paz de amar de verdad. Karim tomó el celular, marcó el número que sabía de memoria del convento. La voz que contestó era desconocida. Buenas tardes, convento Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Necesito hablar con hermana Sofía, por favor. Un momento, por favor. El corazón de Karim latía como tambor. Esperó eternidades hasta que escuchó su voz. ¿Bueno? Sofía, soy yo. ¿Estás bien? Estoy saliendo. ¿Saliendo de dónde? Del convento salí. Sofía. Silencio del otro lado, como si él no hubiera entendido. ¿Cómo así? Salí con el viento, Karim. Estoy libre. Más silencio. Después la voz de él, ronca, emocionada. ¿Dónde estás? En camino al orfanato. No, quédate ahí. Voy por ti. ¿Estás segura? Karim, acabo de terminar todo aquí también, con Yasmín, con mi familia, con todo. Sofía dejó de caminar, el corazón explotando. ¿Por qué? Porque me enseñaste algo. ¿Qué? Que la paz no se negocia, que el amor no se fuerza, que algunas elecciones se hacen con el corazón. Sofía sonrió en medio de la calle, en medio de la madrugada, en medio de la mayor locura de su vida. Ven por mí. Ya voy. Ella llegó al orfanato de madrugada. El edificio dormía. Pocos trabajadores, pocos visitantes, pocos corazones destrozados vagando por los pasillos. Sofía se sentó en la banca del jardín, la misma donde platicaron por primera vez, donde todo empezó. Esperó que él llegara, esperó el milagro o la condena, daba igual, ya había elegido. Y cuando él apareció, corriendo por el estacionamiento, supo, había elegido bien, aunque doliera, aunque costara todo, aunque el mundo entero estuviera en contra. Había elegido amar, y eso por sí solo ya era victoria, aunque fuera también derrota.
Sofía estaba sola en la capilla. Era jueves, 5 de la tarde, horario que sabía que nadie iba, horario que podía rezar sin ser observada, sin tener que fingir que estaba en paz, porque no lo estaba. Hacía 4 días desde que vio a Yasmín. El mundo volteó de cabeza, el sueño no llegaba, la comida no bajaba, los rezos salían a medias. Se arrodilló en la primera banca, cerró los ojos, intentó encontrar a Dios en el silencio. Solo encontró el rostro de Karim. «Perdón», susurró. «Perdón por los pensamientos, por la inquietud. Aparta de mí este cáliz». Las palabras de Jesús en la cruz, pidiéndole a Dios que le quitara el sufrimiento. «Quítamelo, quita este sentimiento. No puedo». «Sofía». La voz detrás de ella hizo que el corazón se disparara. Sofía volteó asustada. Karim estaba parado en la puerta de la capilla, mirándola como si hubiera buscado, como si supiera que estaría ahí. «Perdón, no sabía que estabas...» «Está bien». Mentira. No estaba bien que él estuviera ahí, solo con ella. Estaba lejos de estar bien. Karim se acercó despacio. Cada paso resonaba en el silencio de la capilla. Sofía se levantó, las piernas temblando. «¿Puedo sentarme?» Ella sintió. No pudo hablar. Él se sentó a su lado, en la misma banca. El aire entre ellos pesado, eléctrico. «Estabas rezando». «Estaba». «¿Por qué? ¿Por qué?» Entonces. Sofía miró, vio en los ojos de él que sabía, que sentía lo mismo, que estaba perdido igual que ella. Por orientación, ¿sobre qué? Sobre esto. ¿Esto qué? Sofía respiró hondo. Tú, yo, nosotros. La palabra nosotros quedó suspendida en el aire, como promesa, como pecado, como verdad que no podía decirse. Karim se inclinó hacia ella, sin tocar, pero cerca lo suficiente para que ella sintiera su calor. Sofía, no. Ella se levantó rápido, como quien huye. Karim se levantó también, la sostuvo del brazo, gentil pero firme. No huyas de mí. Necesito. ¿Por qué? Sofía intentó soltarse. Él no la dejó. Porque hice votos. Votos que elegiste cuando tenías 23 años. ¿Cómo sabía eso? ¿Y qué? Eras una niña, lastimada, huyendo de algo. Sofía sintió las lágrimas llegando. ¿No me conoces? Karim se acercó más, los ojos fijos en los de ella. Te conozco. Sí, conozco la forma en que miras a los niños, como si quisieras protegerlos de todo. Las palabras cortaron hondo. Para. Y conozco la forma en que me miras, como si yo fuera lo más peligroso del mundo y lo único que vale la pena arriesgar. Sofía sollozó, porque tenía razón. Karim, yo también tengo miedo. ¿De qué? Él tocó su cara, suave. De ti, de lo que siento por ti, de lo que esto significa tiene que para. ¿Por qué? Porque tienes una novia, una vida, una familia, que no elegí, pero es tuya. ¿Y si no quiero? Sofía lo miró a los ojos, vio el dolor, la rebeldía. No importa lo que quieras, importa lo que debes. ¿Según quién? Según Dios. Karim soltó una risa amarga. Dios, el mismo Dios que te puso en mi camino, que hizo que me enamorara de ti. No. Sientes tanto que estás temblando ahora. Sofía no pudo negar. Pero ¿sabes qué creo? ¿Qué? Que Dios no comete errores, que si te puso en mi vida es porque debías estar. No, eso es blasfemia. Es fe. Karim tocó su cara. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, está escrito. Sofía sintió el mundo girar. Hice votos. Yo todavía no soy parte de tu vida. Karim se acercó más. Pero tal vez sea por eso que no puedo irme. El susurro de él quemó como promesa. Karim se inclinó, los labios de él a milímetros de los de ella. Sofía cerró los ojos,
Dejó de respirar por un segundo. Se dejó ser solo mujer por medio segundo. Casi se entregó. Casi. Nunca pensé que una monja pudiera ser tan inspiradora. La voz cortó el aire como navaja. Sofía abrió los ojos. Se alejó de Karim como si le hubieran dado un choque. En la puerta de la capilla, elegante como siempre, estaba Yasmín, sonriendo, pero no con los ojos. «Yasmín». Karim retrocedió, las manos temblando. «Amor». Ella se acercó, tranquila, controlada. «Vine a buscarte. Tu asistente dijo que estarías aquí». Sofía se alejó más. Se recargó en la pared. «¿Y quién es tu amiga?» El tono de Yasmín era educado, pero venenoso. «Hermana Sofía», Karim dijo la voz ronca. «Trabaja con los niños». «Ah». Yasmín sonrió más amplio. «Qué lindo. Dedicación religiosa». Ella miró a Sofía de arriba abajo, evaluando. «Debe ser gratificante cuidar de quien necesita». Sofía no pudo responder. «¿Y usted, hermana?» Yasmín se acercó más. «¿Cuánto tiempo conoce a mi prometido?» La palabra prometido fue clavada como puñal. «Pocos días». Sofía logró susurrar. «Qué interesante, pocos días y ya, inspirando tanto». Silencio mortal. Yasmín volteó hacia Karim, la sonrisa todavía en su cara. «Vámonos, amor. Tenemos cena con mi padre, ¿recuerdas?» Karim miró a Sofía una última vez, como quien se despide. «Vámonos». Caminaron hacia la puerta. Yasmín sostuvo su brazo posesiva. En la puerta volteó. «Fue un placer conocerla, hermana. Espero que sus oraciones la protejan de todo lo que viene». Y salió, llevándose a Karim, dejando a Sofía sola. Sofía se desplomó en la banca. Sollozó como si el mundo hubiera acabado, porque había acabado, al menos su mundo. Yasmín sabía, había visto, había entendido todo. Y lo peor, no había hecho escándalo, había sido elegante, fría, calculadora, como quien juega ajedrez y acaba de dar jaque mate. Sofía se quedó en la capilla hasta que cerraron el orfanato. Rezó, lloró, imploró perdón, pero no pudo arrepentirse del casi beso, del deseo, del amor, porque por primera vez en su vida se había sentido viva. Y ahora, por primera vez, entendía lo que era perder todo antes de haberlo tenido. En el coche, Yasmín estaba en silencio, sonriendo, pero en silencio. Karim manejaba mirando al frente, las manos apretadas en el volante. «Es bonita», Yasmín dijo de repente. «¿Quién?» «La monja», de una forma simple, común. Karim no respondió. Debe ser reconfortante tener a alguien con quien platicar de cosas espirituales. El tono de ella era casual, más venenoso. «Imagino, con tanta presión, la boda, los negocios, debe ser bueno tener una amiga». «Amiga». La palabra sonó como burla. «Yasmín, no hace falta explicar, amor, entiendo». Ella puso la mano en su pierna, fría, posesiva. «Solo cuida de no apegarte mucho. Ese tipo de amistad puede ser peligrosa». Karim la miró. Vio en los ojos lo que ella realmente quería decir. «Lo sé, lo vi, y no voy a permitirlo». «Entendí», él dijo. «Perfecto», Yasmín sonrió. «Porque te amo mucho, y haría cualquier cosa para protegerte de cualquier influencia negativa». La amenaza estaba clara, educada, pero clara. Karim manejó el resto del camino en silencio, pensando en una monja que casi besó, en una monja que lo amaba, en una monja que acababa de perder antes de haber tenido, y en una novia que no lo amaba, pero que nunca lo dejaría ir, nunca, porque algunas prisiones tienen barrotes invisibles, y algunas personas son guardias natas, elegantes, frías, implacables, como Yasmín, como el destino, como la vida que no eligió pero que lo eligió a él, para siempre. La llamada llegó a las 4 de la madrugada. «Señor Karim, es del hospital privado, su madre. El señor necesita venir ahora».
La voz de la enfermera estaba controlada, profesional, pero Karim oyó lo que no dijo. «Ven a despedirte». Sofía supo en la mañana. Sor Guadalupe la llamó en el refectorio. Platicó bajito, con cuidado. «La madre de Karim está muy grave, nos contactaron, pidieron que alguien de pastoral fuera». Sofía sintió el mundo tambalearse. «Voy, Sofía, voy». Porque algunas cosas no se discuten, algunas cosas solo se hacen, aunque duela, aunque sea peligroso, aunque esté mal. En el hospital, el tiempo se detuvo. La madre de Karim respiraba despacio, artificial, como si la vida estuviera siendo forzada a quedarse. Sofía llegó cuando el sol ya salía. Karim estaba igual, sentado al lado de la cama, sosteniendo la mano de su madre, sin moverse hacía horas. Había otras personas en el cuarto, susurrando, rezando, esperando. Sofía tocó la puerta despacio. Karim miró, los ojos rojos, perdidos, agradecidos. «Hermana Sofía», él dijo, la voz quebrada, «gracias por venir». «¿Cómo está?» «Partiendo». La palabra salió simple, cruda, como verdad que no se puede adornar. Sofía se acercó, se arrodilló del otro lado de la cama, tomó la mano libre de su madre. Rezó en silencio, no con palabras memorizadas, rezó con el corazón, pidiendo paz, pidiendo que supiera cuánto era amada, pidiendo que Karim tuviera fuerza para lo que vendría. Los dos se quedaron así, en silencio, cada uno sosteniendo una mano, como si pudieran sostener el alma que partía, como si fueran familia. En las 9 de la noche pasó. La respiración de ella cambió, se volvió más lenta, más pausada. Karim se inclinó. «Mamá, mamá, estoy aquí». Ella abrió los ojos despacio, con esfuerzo enorme. Lo miró, sonrió, débil, pero verdadero. Después miró a Sofía, y la sonrisa creció, como si entendiera algo, como si aprobara algo, como si supiera algo que los dos todavía no sabían. Apretó las manos de los dos, una última vez, y partió. Los aparatos pitaron, el médico entró, confirmó lo obvio. «Lo siento mucho, 9:17 de la noche. Karim se destrozó ahí mismo, frente a todos». Sofía no pensó, solo actuó. Lo abrazó fuerte, como si pudiera pegar los pedazos. Karim se aferró a ella, lloró en su hombro, como niño, como hombre, como hijo huérfano. Y Sofía lo sostuvo, susurró palabras que no curaban nada, pero que decían todo. «Te amaba, sabía cuánto la amabas, está en paz». 4 días después, Sofía fue al velorio. No debía, no podía, pero fue. Se quedó al fondo, observando, viendo a Karim recibir pésames, viéndolo intentar ser fuerte, viéndolo quebrarse por dentro con cada abrazo. A la hora del entierro, se quedó más lejos todavía, detrás de los árboles, como sombra. Vio cuando bajaron el ataúd, vio cuando Karim tiró la primera palada de tierra, vio cuando se desplomó, y quiso correr hasta él, abrazar, consolar. No corrió, porque Yasmín estaba ahí, sosteniendo su brazo, posesiva, dueña. Sofía regresó al convento con el corazón destrozado por los dos. Una semana después, Karim apareció. Sofía estaba en el jardín del orfanato, en la banca de siempre, leyendo para una niña cuando lo vio. Despidió a la niña. Se quedaron solos. «¿Cómo estás?», ella preguntó. «Perdido». «Es normal». «No, no es solo por ella». Sofía lo miró, esperando. «Es por todo, por la vida que no elegí, por el matrimonio que no quiero, por la tradición que me ahoga». Karim se sentó a su lado. «Mi madre me dio algo antes de morir, ¿te acuerdas qué? Permiso para amar de verdad». Sofía sintió el corazón acelerarse. «Karim, terminé con Yasmín». Las palabras cayeron como bomba, como liberación, como terror. «¿Qué? Ayer le dije que no la amo, que no me voy a casar, que no voy a vivir mentira». Entonces Sofía quedó sin aire. «¿Y ella?».
Dijo que me voy a arrepentir, que la familia no va a aceptar, que estoy loco de dolor. ¿Y tú? Karim la miró a los ojos, sin miedo. Le dije que tenía razón, que estoy loco, loco de amor por una mujer que no puedo tener. Sofía se levantó rápido. No. ¿Por qué? Porque hice votos, porque estás de luto, porque esto es una locura. Karim se levantó también, se acercó. Mi madre murió en mis brazos, y ¿sabes qué pensé en ese momento? ¿Qué? Que la vida es muy corta para mentiras, muy corta para vivir lo que otros quieren, muy corta para no amar cuando el amor aparece. Tocó su cara, como en la capilla, pero sin miedo ahora. Enterré a la mujer que me dio la vida, ahora voy a perseguir lo que me hace vivo. Y si digo no, ahí voy a respetar, y voy a pasar el resto de mi vida sabiendo que lo intenté. Sofía lo miró, al hombre que había perdido todo, que había dejado todo por ella, por ellos. Karim, por ella, solo dime una cosa, ¿me amas? La pregunta quedó suspendida en el aire, como oración, como sentencia, como llave. Sofía cerró los ojos, respiró hondo, y por primera vez en su vida decidió ser honesta. Lo miró a los ojos, la voz salió baja, casi un susurro. Amo. La palabra salió como confesión, como pecado, como redención. Respiró hondo, la voz temblorosa pero firme. Y aunque no haya pasado nada, siento que traicioné todo en lo que creía. Hice votos, Karim, y hoy, solo de sentirlos, rompí. Karim no retrocedió, solo sonrió con los ojos llorosos. Entonces el resto lo resolvemos. Y fue en ese momento que se acercó despacio, como quien camina al altar, como quien sabe que después de esto nada sería igual. Sofía no huyó, no retrocedió, se quedó parada, temblando como hoja, como rezo. Levantó la mano, tocó su cara. El toque pedía permiso, con la calma de quien ya sabía la respuesta, la piel cálida sobre los dedos fríos. Sofía, no. Cerró los ojos, se inclinó hacia su toque, como quien se rinde, como quien deja de luchar. Karim se inclinó despacio, respiración entrecortada, corazón a punto de explotar. El beso no pasó de una vez. Fue como lluvia que empieza tímida antes de volverse tormenta. Primero el toque leve. Los labios de él rozaron los de ella con la delicadeza de quien sostiene un milagro. Había sal, había temblor. El toque era tierno, pero tenía fuego escondido. Sofía retrocedió medio paso, pero él no la jaló, esperó. Y fue en el silencio de la espera que ella entendió. Ya había caído. Volvió por voluntad propia y lo besó de vuelta. Entonces vino la caída, vino el mundo girando. Sofía dejó de luchar, porque ya no tenía sentido resistir lo que era verdadero. Karim profundizó el beso, las manos de él en su cara, en su pelo, en su cuello. Y en ese instante no había cielo, ni culpa, ni cruz. Sofía sostuvo su camisa, como quien se aferra, como quien no quiere caer, como quien ya cayó y no le importa más. Se besaron como quien se salva del ahogo, como quien tiene sed, como quien espera años, como quien sabe que puede ser la última vez. El mundo no se paró, pero dentro de ellos todo fue silencio y luz. Cuando se separaron, los dos estaban sin aire, sin suelo, sin vuelta. Sofía recargó la frente en la de él, los ojos todavía cerrados. ¿Qué hicimos? Ella susurró. Elegimos vivir. Abrió los ojos, lo miró, al hombre que había perdido todo por ella, al hombre que la hacía sentirse mujer. ¿Y ahora? Ahora aprendemos a no arrepentirnos. Fue un beso con sabor a fe, no la que se aprende, sino la que se siente en la carne, en el hueso, en el destino. No fue solo un beso, fue el punto final de una vida que ya no tenía sentido y el primer párrafo de todo lo que podría ser. No rompió los votos, rompió las cadenas. Era el tipo de beso que prende luces en quien vive en la oscuridad, un beso que cambió todo para siempre.
Y en el jardín de un orfanato, entre bugambilias mal cuidadas y banca de madera vieja, dos prisioneros se liberaron de votos, de tradiciones, de miedos. Se liberaron para amar, aunque costara todo, aunque doliera, aunque fuera imposible, porque algunas cosas son más grandes que lo imposible, como amor, como vida, como libertad, como elección. La elección de ser feliz. Ahora tenían amor, y amor, a veces, es suficiente para empezar de nuevo, para volver a empezar, para vivir de verdad. Nuchituo. Y si llegaste hasta aquí, es porque sabes que el amor verdadero no pide permiso, solo llega y transforma todo. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios si alguna vez tuviste que elegir entre lo que debías y lo que sentías, porque aquí, en este espacio, todas las historias de amor imposible encuentran su voz, y tal vez tu historia sea la próxima que necesitamos escuchar. Nos vemos en el próximo video y recuerda, hay amores que empiezan prohibidos, pero terminan demostrando que cuando Dios guarda silencio es para que el amor hable más fuerte.